Buenas tardes, ¿me oís bien? Lo he encendido. Ahora. Tenía 2 puntos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la primera mesa de esta jornada de salud rural, que su lema es la eficiencia, la accesibilidad y la humanización. Son cosas que son principios fundamentales del sistema sanitario, pero sobre todo de la atención primaria, ¿no? La accesibilidad, la longitudinalidad, la continuidad en la asistencia entre atención primaria y atención hospitalaria, son quizás los principios que más nos definen y por los que más tenemos que luchar, ¿no? Lo que más tenemos que pretender conservar. Para mejorar la accesibilidad, pues es muy importante la gestión que hagamos de las citas y de qué profesional está en cada lugar y cómo al ciudadano se le dirige al profesional que mejor respuesta le pueda dar. No siempre tenemos, las herramientas a veces no avanzan a la velocidad que el sistema sanitario necesita, ¿no? Y no tenemos el módulo de citación nuevo que está en proceso y que nos vendría muy bien a todos, pero mientras llega y no llega, pues tenemos que intentar gestionar de la mejor manera posible nuestras agendas y ese es el lema de esta primera mesa, ¿no? Voy a presentaros a los participantes, que son Cristina Romero García, que es informática del área de gestión sanitaria sur de Granada y es la responsable de la estructura de agendas en atención primaria. A Isabel Moreno González, que es la directora del Centro de Salud de Motril Este, también de este mismo área. A Encarnación Torres López, que es enfermera del Centro de Salud Motril Este, también del área sur de Granada, y a Laura Alonso López, que es fisioterapeuta y viene del distrito Poniente de Almería. Así que comenzamos por Cristina Romero. Buenas tardes. Mi presentación se va a fijar en 3 grandes grupos. Funcionalmente tenemos muchos aspectos, pero yo he elegido estos 3 que creo que van a ir bien enfocados. El primero, las diferencias entre gestionar agendas en el entorno urbano y el entorno rural. El segundo, los factores que hay que tener en cuenta para gestionar las agendas. Y un tercero, en qué herramientas de apoyo nos podemos guiar para mejorar esa gestión de agendas. En el primer punto, en el entorno rural y urbano, pierde mucho el entorno rural. ¿Por qué? Porque tiene muchos inconvenientes. Empezando de que en el SAS tenemos muchas categorías sanitarias, pero no todos los perfiles se pueden aplicar en un entorno rural. En un entorno rural, lo más normal es que nos encontremos con el perfil facultativo y el perfil enfermero. En cambio, en un entorno urbano tenemos pediatras, tenemos fisios, tenemos enfermeras gestoras de casos, enfermeras de salud, una serie de perfiles que en el entorno rural no se encuentran y esas actividades se tienen que igualmente ofertar a la población. Las actividades, exactamente lo mismo. Todo lo que se tiene que ofertar a la población solamente la pueden hacer aquellos profesionales que están asignados al consultorio. La oferta está ligada obligatoriamente a la dispersión geográfica que tiene esa clave. No es lo mismo gestionar una agenda de un cupo que solo tiene un consultorio que una clave que tiene, por ejemplo, hasta 4 consultorios. Esa clave se ve perjudicada porque tiene que contar en su día a día con los desplazamientos que tienen que hacer entre los distintos centros de visita. Otro inconveniente son centros de 7×7, solo tienen horario de mañana. En cambio, en un centro urbano tenemos la posibilidad de ofertar a la población o bien citas por la mañana o citas por la tarde. Aquí no, aquí solamente podemos ofertar en horario de mañana. Otro inconveniente, los propios profesionales sanitarios son los que tienen que hacer la propia citación a los usuarios. No tenemos personal administrativo. En algunos centros locales el ayuntamiento nos cede administrativos siempre que se puede, o en horario partido o en horario completo, pero no ocurre siempre. Entonces es otra desventaja. Los domicilios en un entorno urbano, siempre los domicilios están delimitados por sectores. En un entorno rural, los pacientes pueden vivir en un cortijo o en una zona retirada,
El profesional no puede tener destinado a un domicilio el mismo tiempo que emplea un enfermero de un entorno rural o un médico de un entorno urbano. Necesita mucho más tiempo para esa actuación, porque tiene que contar con el tiempo de la asistencia más el tiempo de su desplazamiento y volver al centro de salud. Tampoco tienen agendas de reparto. Cuando el facultativo o el médico o el enfermero no pueden asistir, tienen que cubrirse con un DECU o con otro tipo de profesional, porque no hay otro profesional que pueda ejecutar una agenda de reparto. Y cuando el profesional cesa o salta de la clave, no se pueden hacer agendas de reparto. Hay que hacer agendas manualmente. Solo se puede gestionar el primer consultorio. El resto de los consultorios hay que hacerlos manualmente y siempre y cuando se haya gestionado el primer cambio. ¿Ventajas que tienen? Son 2 ubicaciones, 2 profesionales. Todo lo que hay se reparte entre los 2 que hay. Entonces, lo que hay es eso. No tengo que gestionar 25 ubicaciones como puede pasar en un centro de salud urbano, porque solo tengo 2. El dimensionado de las agendas es lo que se oferta, se reparte entre el centro, no hay más. Entramos en los factores a tener en cuenta. Dentro de la vinculación del perfil actividad-tarea, en el SAS, como he comentado antes, tenemos muchas categorías profesionales. Esas categorías profesionales se tienen que casar con Diraya, pero no siempre ocurre. En la mayoría de los casos sí ocurre. Por ejemplo, los pediatras, los facultativos y los enfermeros tienen su perfil en Diraya, pero los fisios todavía no. Está en proceso. Entonces, los fisios, aunque sí tienen en el sistema de citación, tienen sus consultas de fisioterapia, sus tareas de fisioterapia, pero no está reconocido todavía informáticamente el perfil de fisioterapia. Y se logan como enfermeros. Luego, enfermeros, dependiendo de la función que pueden hacer, pueden ser o enfermeros normales de cupos, enfermeros de salud escolar, enfermeros de salud a la infancia, enfermeros gestores de casos o incluso matrones. Entonces, dependiendo de la actividad que vayan a hacer, así se tienen que construir sus agendas. Si no las construimos dependiendo de lo que van a ejercer, luego la explotación de datos no va a cuadrar. Por ejemplo, un pediatra solamente tiene 2 actividades. El niño que está enfermo o el niño que está sano, es decir, el control del niño sano o su día a día, con lo cual su consulta está muy bien estructurada porque solo puede hacer eso. En cambio, una enfermera tiene una serie de actividades. Puede hacer su consulta compartida de crónicos complejos, su consulta no programada normal, puede hacer el hábito de la actuación del tabaco, los crónicos de enfermería, la consulta de embarazo, la cirugía menor. Hay una serie de actividades que tiene que hacer enfermería para hacer su día a día. Entonces, esas agendas son mucho más complicadas de gestionar que la de un pediatra o de un facultativo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener más cuidado de vincular cada actividad con su tarea, porque si no, luego faltarán datos. Salud escolar. Por favor, silencio. Exactamente igual. Las enfermeras gestoras de casos, las matrones, salud a la infancia, todas tienen sus actividades y sus tareas. Y si no tienen estas tareas, los indicadores no se cumplen. Es muy fácil equivocarse a la hora de crear una agenda. Entonces, muchas veces cambios muy pequeños en la propia actividad incurren a un error. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos que es la consulta de un enfermero, la actividad citología y de tarea consulta de detección precoz de cáncer de cerviz. A simple vista parece que la agenda está bien configurada, pero no es así, porque la actividad de citologías corresponde al perfil facultativo. Entonces, a quien se le imputa la actividad es al facultativo, no al enfermero. Por lo tanto, toda la actividad que va a realizar el enfermero
en este caso, no quedaría registrada. En el segundo caso, es una agenda de Sintron. Está configurada como servicios comunes y recogidas de muestras. La recogida de muestras es lo que comúnmente decimos sacar sangre. Entonces, el Sintron tiene codificada la tarea seguimiento de pacientes anticoagulados en el centro. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo computo la agenda como recogida de muestras, lo que estoy computando es analíticas, no Sintrones. En el tercer ejemplo, tenemos un ejemplo de una agenda de un enfermero con cirugía ambulatoria y operaciones sobre la piel y tejido subcutáneo. Aparentemente parece una actividad de cirugía menor, pero es de facultativo, no es de enfermero, con lo cual tampoco le computaría al enfermero, le computaría al médico. Y por último, una consulta de embarazo de enfermero, pasa exactamente igual. La consulta de embarazo corresponde a facultativo, no a enfermero, con lo cual simplemente porque no tiene la coletilla consulta de embarazo a enfermería, la agenda estaría mal. Como podéis observar, son cambios muy pequeños que hacen que la agenda cambie totalmente. Otro factor a tener en cuenta, a la hora de construir las agendas, que tienen que cumplir los acuerdos que tenemos con la ciudadanía, los planes de accesibilidad, las estrategias de cuidados y los acuerdos con Salud Responde. Dentro de este grupo tenemos dos grandes subgrupos. Las agendas nominativas, que gestionan las citas a demanda correspondientes a agendas médicas, pediátricas y clínicas, es decir, la típica tarea de demanda clínica. Las citas telefónicas correspondientes a agendas médicas, pediátricas y enfermería. Y las agendas dispensarizadas de vacunaciones infantiles del papiloma, de la desvalorización tabática, del cribado del cáncer de colon, campaña de la gripe cuando está abierta y cuando hemos tenido la campaña del COVID, tanto de vacunación como atención COVID. Este primer grupo corresponde a todas las agendas que gestiona Salud Responde. Y el segundo grupo, que es menor en este caso, son las que corresponden a estrategias de cuidados o planes de accesibilidad, que serían citas con atención personal no devorable realizadas por enfermería, las consultas de acogida, y citas programadas para estrategia grupal socioeducativa realizadas por trabajadores sociales, que serían los DRUSE. Bien, todas estas agendas, aparte de que tienen que estar construidas como nos indica el protocolo y manda cada una de las direcciones, tienen que tener un nombre específico. Si no se configura con ese nombre específico, tampoco se mapean y por lo tanto no cuentan. Tenéis un ejemplo de cómo se traduce cada renglón en cada una de esas agendas. Otro factor, tenemos que reflejar los objetivos del contrato programa. Si nos piden el número de visitas que se han hecho en un periodo, el número de citologías, el número de cirugías menores, esos factores son los que tenemos que implementar en las agendas. No nos vale poner otros factores porque no nos están contabilizando y no llegamos a los objetivos. Luego tenemos los tipos de operadores. Tenemos dos grandes grupos, los grupos propios y los externos. Los externos son Salud Responde y ClíSalud. Y los propios son los centros de atención primaria, los centros de cabecera y las áreas de referencia. Si no disponemos de nuestras agendas para que Salud Responde y ClíSalud accedan a las citas que hemos puesto antes, que son todas las que gestionan, ellos no pueden ofertársela a la población y por lo tanto el mensaje que le da a la población es debe dirigirse al mostrador para obtener cita. Eso es lo que siempre debemos evitar, que el usuario se tenga que desplazar al centro de salud. Los centros de atención primaria, centros de cabecera y áreas de referencia. Siempre va la citación, siempre pensamos que la citación va de los centros de atención primaria al centro hospitalario, pero no tiene por qué ser siempre así, porque los centros rurales dependen de sus centros de referencia y sus áreas de cabecera. Por ejemplo, un centro local que no tiene matrona puede ser que no haga programas de lactancia o de educación maternal. Entonces, tiene que tener accesibilidad para poder citar a sus mujeres en su centro de referencia. Un centro de atención primaria que no tiene sala de fisioterapia o gabinete odontológico tiene que poder acceder a sus agendas de
de centros de referencia para que el usuario se vaya con esas citas. No tiene que hacer desplazar o llamar por teléfono al centro de referencia. Y a la inversa igual, el hospital puede tener acceso a las agendas de primaria para que los pacientes se puedan ir con una cita en su médico. Por ejemplo, cuando las mamás dan a luz, en la consulta de ginecología, se les da una cita con la matrona para que se le haga una visita puerperal, el seguimiento del embarazo y al bebé la prueba del talón. O en el laboratorio, cuando tienen que hacerle una dosificación de Sintrón, le dan una cita con su médico de cabecera y su enfermera para que le hagan el seguimiento de esa dosificación. Por lo tanto, es muy importante que no solo sea unidireccional, tiene que ser bidireccional la configuración de las agendas. La accesibilidad. ¿De qué nos sirve construir unas agendas que cumplan todo lo que hemos expuesto si luego no hemos configurado para que tengan acceso? Tenemos que tener configurados correctamente los accesos externos, la accesibilidad por preferencia y los centros autorizados. Y el tiempo que definimos que esos operadores externos se tengan que conectar. Es decir, si yo digo que está abierta la agenda, pero no le doy un ámbito de días, no pueden acceder. Y luego, no se pueden tener citas excluidas ni reservadas, porque si yo ejecuto una petición, esas citas no salen a oferta. Es muy importante. Tenéis allí mensajes de error de citas que no se han podido cursar porque las agendas o bien tenían los huecos ocupados o no estaban bien configuradas las agendas. Y por último de este punto, el control de horario. Siempre tenemos que comprobar que la agenda que se ha configurado corresponde al turno que está haciendo el profesional, es decir, que si está en turno de mañana, el horario es de 8 a 3, si es turno de tarde, de 1 a 8. Y si la agenda el profesional tiene una reducción de jornada, esa agenda también tiene que reflejar la reducción de jornada que tiene el profesional, porque si no estamos penalizando al cupo y al profesional. Isabel, te queda, Cristina, 3 minutillos. Vale. Por último, las herramientas de apoyo. Tenemos varias herramientas de apoyo para gestionar lo que hemos dicho anteriormente. La primera, back office. Salud Responde nos proporciona esta herramienta para que sepamos centro a centro cuántas citas no han podido gestionar con los usuarios. Entonces, los centros tienen que comprobar cuántas citas son y las tienen que gestionar. Después tenemos la disponibilidad de citas por agenda. Todos los centros pueden consultar profesional a profesional en un periodo de tiempo, dependiendo de la tarea que tiene configurada, cuántas citas disponibles tiene cada profesional. El panel de citas por agendas. Esto nos ayuda mucho porque es muy visual y muy intuitivo. Cuando las cabeceras de los días de la semana están en verde, significa que la agenda está repartida. El titular de la consulta no está. Cuando el día de la semana está en rojo, significa que es un festivo. Diraya solo carga los festivos nacionales. Los festivos locales los tiene que cargar el propio centro. Y si no los carga, las agendas están abiertas. Y tendremos que comprobar que si por error se ha citado a alguien y el centro está cerrado. Y por último, todos estos colores que se ven. Cada color significa una cosa. El rojo, citas reservadas. El turquesa, cita libre. El negro, ocupada. Y el gris, excluido. No se puede hacer esto. He cogido un ejemplo para que veáis que resalte lo que no se debe de encontrar. Otro ejemplo. La primera parte de la mañana está toda ocupada y la segunda tiene citas excluidas. Pues algo pasa en esa agenda. Y por último, tenemos la opción de obtener los sistemas de explotación de datos como MTI o Infoweb de explotación para ver todos los resultados de cómo os vamos. Y, muy importante, consensuar con la unidad de formación talleres formativos para todos los centros para
que estos sepan todas las novedades en todas las pautas de construcción de agendas, para que las vayan actualizando. Normalmente se suele hacer, por lo menos en nuestra área, una vez al año, a no ser que lo pida expresamente una unidad y se suelen hacer más. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de esta tercera jornada de salud rural en Andalucía por el haber contado conmigo para la participación en esta mesa de debate, en este entorno tan maravilloso como en el que nos encontramos, que es Capileira, que es la Alpujarra de Granada. Y os paso a contar un poquito, pues cuando se me propuso para la realización de esta mesa de debate, una serie de emociones pasaron por mi cabeza. Una de ellas fue pues de alegría, de que contaras conmigo para estar aquí. Otra de responsabilidad, porque entendía que, bueno, que todos los compañeros y compañeras que estáis aquí pues llevabais ya muchos años dentro del entorno rural y yo os venía a contar aquí mi experiencia en la gestión de agendas rurales. Y por otro lado también me entró un poquito de melancolía, de nostalgia, porque me acordé de hace 15 años cuando recibí una llamada de teléfono por el entonces director del área sur de Granada, que es esta, para los que no seáis de aquí no conozcáis, está dividida en 8 zonas básicas de salud y yo por aquel entonces me encontraba trabajando en Salobreña, en esta zona, y se me llamó para ofrecerme una interinidad en la zona de Albuñol. Yo que vivo en Motril, pues me pareció hace 15 años, la verdad, pues Albuñol como algo muy lejano, yo no lo conocía, las comunicaciones no son las de ahora, que ahora hay una autovía que te pones en un rato, pero claro, una interinidad hace 15 años no se podía rechazar bajo ningún concepto y, me encaminé aquella mañana del 2008 desde Motril hasta Albuñol. Allí en Albuñol pues fui recibida por... Ay, perdón. No por eso, no por eso. Fui recibida por el director del centro de salud que me dijo aquella mañana que realmente donde yo iba a desempeñar mi trabajo en los próximos años eran 3 pueblecitos de la Contraviesa, de la Sierra de la Contraviesa, que se llaman Sorbilán, Polopos y Alfornón. Y aquella mañana, que era jueves, yo iba a empezar en el Aza del Lino, que era donde estaba Alfornón. Yo lo primero que pensé son las 8, me han dicho que tardo 40-45 minutos mientras llego, en fin, pensaba los pacientes esperándome, médico nuevo, en fin. Y enfilé la carretera aquella mañana y me fui encontrando con estos paisajes que los voy a poner aquí porque es que me fueron embriagando de tranquilidad, los almendros en flor, tareas agrícolas de vecinos que estaban allí que yo ya tenía olvidadas, que me saludaban con la mano, pueblos con toda su tranquilidad y su paz, me lo iba dejando a derecha e izquierda y llegué hasta allí, hasta el Aza del Lino, con los alcornoques que también me encontré y ya llegué hasta Alfornón. A partir de aquí os voy a contar mi experiencia en la gestión de las agendas desde las 3 perspectivas, desde las 3 líneas de nuestro sistema andaluz de salud, que son la accesibilidad, la eficiencia y la humanización. En cuanto a la accesibilidad del entorno rural, todos sabemos que está condicionada pues, por factores geográficos, como son la orografía, el clima, la dispersión, por factores demográficos, el envejecimiento de la población, el alto grado de dependencia que suelen tener, por factores administrativos, porque tenemos una limitación horaria, normalmente pasamos la mitad de la mañana en un pueblo y la mitad en otro, y por factores culturales, con los roles tradicionales de género, con conceptos diferentes que nos encontramos de la salud, de la enfermedad, de la muerte. Pero yo aquella mañana cuando llegué al Alfornón, me encontré, cuando me senté delante del ordenador, pues yo me encontré pues, con una estructura de agenda de atención primaria en función a las demandas que realmente tenemos en una agenda de atención primaria. Tenemos una demanda administrativa previsible para la renovación de tratamientos, los partes de baja. Tenemos una demanda administrativa no previsible para la incidencia en las renovaciones de bajas, para nuevas bajas, petición de informes. Tenemos una demanda clínica previsible para el seguimiento y control de crónicos, entrega de resultados de pruebas complementarias, seguimiento de patología aguda, y tenemos una demanda clínica no previsible, la famosa no demorable, para procesos agudos, para reagudización de los procesos crónicos,
y para las interacciones con otros compañeros que esa mañana pues necesitan pues alguna consulta. En función a esta estructura de agenda de atención primaria, que no es diferente de un medio rural a un medio urbano, pues yo me encontré, cuando me senté en mi ordenador, una agenda perfectamente configurada y en base a esas demandas pues tenía mi consulta programada, tenía mi consulta administrativa en aquel entonces, que ahora es telefónica, mi demanda clínica, mi aviso a domicilio y mis visitas programadas a domicilio. Pero yo realmente esa agenda la tenía totalmente vacía. Y lo que realmente me encontré fue esta agenda. Aparte de, no estaba la marabunta que yo esperaba, sino 7 u 8 pacientes que ya estaban ahí sentados en la sala de espera, esperando pacientemente que yo llegara, y tan amables pues como son las gentes de estos pueblos. En esas agendas que yo me encontré, que la tenía una vecina de allí del lugar, pues estaban citados los pacientes que yo se supone que iba a ver hoy, que estaban allí presencialmente ya sentados en orden de llegada. Luego tiene una agenda pequeñita para los avisos a domicilio que yo tenía que hacer ese día, pacientes que no podían ir al centro porque eran inmovilizados, porque a veces las condiciones climáticas son personas vulnerables y no les permiten que salgan a la calle y basta verlo. Y luego permitirme, había una agenda pequeñita que era la agenda de desayunos, y en esa agenda, bueno, a partir de ese momento se estableció un idilio entre la gente de esos sitios, de esos pueblos y yo, porque ahí tenían apuntados cada día donde yo tenía que ir a los domicilios a desayunar. Se preocupaban que su médico tuviera toda esa asistencia y bueno, como podéis comprender, en ese momento la relación médico-paciente y todas las dudas y las incertidumbres que yo tenía de mi nuevo destino pues se acabaron. En función a esa agenda que estaba vacía, pues a mí se me planteó un reto, bueno, a mí y a mi enfermero o enfermera. Y era que la cita previa allí no existía. Existía, pero allí no la utilizaban. Entonces se nos planteó el tema de cómo hacer para que la gente pudiera pedir cita para tú dar una asistencia de calidad y con el tiempo que cada uno necesitaba para atenderlos, porque ocurría que si a este pueblo o a Sorbilán o a Polopo ibas 2 veces en semana, un día podía estar allí todo el pueblo para que tú lo vieras, 25 o 30 personas, y otro día no iba nadie. Entonces yo necesitaba dinamizar esa agenda y controlar esa agenda pues para darle a cada uno pues, la atención que necesitaba y sobre todo para atender a la población, como ahora veremos, la gran parte de la población que necesitaba nuestros cuidados, que eran las personas que había en los domicilios. Como la accesibilidad quizá de ellos a las comunicaciones o a las aplicaciones era más complicada porque podían ser personas más mayores, pues sí nos dimos cuenta que todo el mundo tenía un teléfono. Y entonces a través del teléfono hicimos unos cartelitos y entonces los fuimos repartiendo por el pueblo y ellos podían y se tenían que acostumbrar a llamar, y si no podían, como sabéis que en los pueblos la red social, la red comunitaria funciona muy bien, pues cualquier vecino y tal podía llamar, de manera que yo tuviera mi agenda más o menos estructurada y citada para poder atender lo que me di cuenta también que iba a ser mis próximos años, que era que un 60 o un 70% de la población tenía que ir a visitarla al domicilio. Y a través de esas visitas de domicilio pues podía yo trabajar muy bien en la agenda de los crónicos complejos, que ocupaban casi el 60% de esa agenda rural. Y a través de ahí mejorar los resultados en salud con la prevención de desnutrición, control de infecciones, control de caídas, retrasar el paso de la fragilidad a la dependencia, seguir el deterioro cognitivo, evitar ingresos hospitalarios y disminuir los reingresos, y adecuar el uso de recursos y optimizar el gasto farmacéutico, lo cual nos hacía llegar a la segunda perspectiva de nuestro sistema andaluz de salud, que es la eficiencia. ¿Y cómo mejoramos la eficiencia a través de nuestras agendas rurales? Pues a través de la seguridad del paciente. Allí tienes un campo tremendo que puedes actuar, porque vamos a los domicilios, porque evitamos las caídas, porque estamos ahí con ellos y podemos ver la disposición de su mobiliario, si tienen alguna alfombra que puedan tropezar. Podemos fomentar los hábitos saludables, tenemos tiempo, nos sentamos a ver qué comen, cómo caminan, qué es lo que hacen. Permíteme un guiño para la fitoterapia, porque realmente son personas sabias en cuanto al empleo de sus plantas medicinales, que las tienen allí mismo, que se hacen infusiones de tomillo para patologías banales, para la tos, para problemas digestivos leves, y había un feedback muy bueno de comunicación que ellos te decían:
y sobre todo para la revisión de botiquines a domicilio. Allí te sentabas, te ponían todas las pastillas y tú podías trabajar muy bien con la seguridad del paciente y sobre todo fomentar el autocuidado. Tenemos la definición de la OMS de marzo del 2022 como la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. La mayor eficiencia de nuestras agendas rurales no están reñidas con el corazón, no están reñidas con la humanización, que como bien sabéis es la tercera perspectiva de nuestro sistema andaluz de salud. La humanización no tuvo que venir la pandemia a los médicos, a los sanitarios, a los enfermeros de los pueblos, a los sociosanitarios, para definirnos que lo único irreemplazable en la atención de la salud es el contacto humano. El Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía recoge en uno de sus planes también, en el Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas, recoge como una de sus líneas estratégicas la autonomía y corresponsabilidad del paciente, prestando especial atención a las acciones destinadas a reforzar los autocuidados y el adiestramiento de las personas cuidadoras. La humanización de las agendas rurales, pues no las tengo que contar. Permiten mayor cercanía con los pacientes, hacemos educación sanitaria, se conoce más al paciente y su entorno, se hace un diagnóstico más personalizado, se da cobertura a todo tipo de problemas, fomenta el cariño, la cercanía, el respeto de los pacientes, tenemos más tiempo y se empatiza más con sus circunstancias personales, la longitudinalidad. Tenemos cobertura de una población de los 0 a los 100 y pico años. Y está comprobado y sabéis que tener al mismo médico de pueblo durante 15 años reduce la mortalidad en un 30%. Son agendas humanizadas. Como dijo nuestro padre Hipócrates, donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes he visto yo en las agendas rurales frente a las agendas más urbanas? Inconvenientes, pues que hay una mayor dispersión, como bien sabéis, hay una limitación horaria que también se suple con la humanización, porque nos llevamos nuestro teléfono y porque los referentes de los pueblos, y si no muchos tienen tu teléfono personal y puedes atender una consulta telefónica de otro pueblo, incluso te puedes ir a otro pueblo aunque ese día no te toque. Evidentemente hay una mayor distancia al hospital de referencia, pero afortunadamente las comunicaciones que son irregulares cada vez también son mejores y las nuevas tecnologías están ahí para evitar el aislamiento. Aquí no voy a enumerar ninguna porque mañana tenemos una mesa de debate y seguro que los compañeros nos informarán bien de ellas. ¿Y qué ventajas? Pues la demora, que es inexistente, la relación médico-paciente en grado sumo, la relación equipo de atención primaria, nuestros enfermeros, somos el alma para todos los pacientes del pueblo. La atención domiciliaria, podemos trabajar muy bien la seguridad del paciente, el fomento del autocuidado, la eficiencia, menor presión asistencial, las iniciativas comunitarias interdisciplinarias, tenemos un mayor conocimiento e interacción con los activos de salud propios de la comunidad, que los conocemos, mejor oportunidad de dinamizar la demanda, como ya hicimos cuando llegamos allí, la longitudinalidad y, en definitiva, hacer una atención según los criterios de calidad. Ya termino. Me gusta también esta frase de Ruy Álvarez y colaboradores, que dijo que a pesar de las dificultades, los diferentes tipos de ruralidad siguen siendo espacios promotores y protectores de la salud. Y nosotros, como profesionales, debemos tener en cuenta la idiosincrasia propia del medio rural. Muchísimas gracias. Que la risa es la única medicina sin efectos secundarios. Hola, buenas tardes. Soy Encarna, enfermera de un centro de salud de Motril Este. Y primeramente estoy súper agradecida de formar parte de esta magnífica mesa, donde vamos a ver la agenda de enfermería en el ámbito rural. Los temas a tratar durante esta exposición pues son algunas peculiaridades del ámbito rural, porque ya mis compañeras han dicho unas cuantas, pues yo otras cuantas más. La estructura general de las agendas de enfermería, las agendas dispensarizadas, la citación directa con atención hospitalaria y el centro de salud de referencia, un proyecto de interés de la derivación de la enfermera de práctica avanzada y
la gestión de la agenda siempre ajustada a un contrato programa. Las zonas rurales son consideradas zonas especiales. ¿Por qué? Porque tienen algunos motivos, unas ventajas y unas dificultades. Dentro de estas ventajas, el trabajo es enriquecedor. Hay mayor calidad de vida. Las agendas de trabajo están menos saturadas, con un cupo con menor número de usuarios. Prestamos una atención humanizada, con cuidados más cercanos y familiares, debido a que conocemos muy bien al paciente, a la familia y el entorno. Y hay, evidentemente, un número menor de urgencias. Dentro de las dificultades están que si no vives cerca del consultorio donde trabajas, pues te tienes que levantar antes, coger el coche y realizar pues trayectos largos con carreteras tortuosas e incluso peligro de animales que te pueden cruzar. La lejanía con el hospital de referencia, porque cuando tienes una urgencia se te hace eterno esa carretera, ¿vale? Prestamos atención a varios consultorios en la misma jornada laboral e incluso podemos pasar consultas solas porque a lo mejor ese día el médico no pasa consulta contigo y tienes que estar sola. Y falta de profesionales en la bolsa de trabajo es otra dificultad. Hablando de personal, evidentemente en las zonas rurales solamente está la enfermera EVAP. En la zona urbana tenemos la enfermera EVAP, la enfermera de salud pediátrica, la enfermera escolar, la enfermera gestora de casos y la matrona. Esto conlleva a que la enfermera rural abarca todas las actividades y tareas de las diferentes enfermeras del ámbito urbano. Y llega el primer día del trabajo de esa enfermera. Lo primero que tiene que saber es cuál es la ubicación exacta del consultorio o de los consultorios que tiene que atender, que luego nos perdemos por los montes. Y las llaves para abrir ese consultorio, porque si estás sola, ¿cómo entras en él? Las funciones que tiene la enfermera no difieren de las funciones de la enfermera urbana. Nosotros trabajamos por competencias y nuestras competencias son las mismas. Sí nos va a ayudar que tener conocimiento de nuestro sistema informático de Iraya, porque si nos encontramos solos, no tenemos una persona física que nos pueda orientar a ver cualquier cosa o registrar dentro de la historia del usuario. ¿Qué sería lo ideal? Pues que el coordinador de la unidad o un enfermero referente con experiencia en registro, pues que instruya y guíe a ese enfermero nuevo. ¿Cómo lo puede realizar? Pues entregándole pues, una guía rápida de Diraya, entregándole unos listados por patología, porque eso nos da una visión de la población que tenemos que atender, el número de crónicos complejos, el número de inmovilizados que tenemos, nos da una visión. Debe de instruirnos en la importancia del registro y la unificación del mismo, para que todos vayamos en la misma línea. Siempre vamos a proporcionar una calidad asistencial y de registro según unos indicadores de salud. También ayuda pues, que nos dé una hoja con nuestro horario y qué días pasamos en un consultorio, porque incluso hay veces que tenemos que pasar 3. Pasamos a esa estructura general de la agenda de enfermería, porque tener una estructura adecuada de una agenda es clave para tu organización del trabajo. Como ya he expuesto Cristina, las agendas tienen una estructura determinada por cada categoría profesional, con unas actividades y tareas asociadas. Esta es la estructura general de una enfermera rural. Consulta de enfermería, servicios comunes, consulta de embarazo, citologías, planificación familiar de enfermería, vacunación infantil, seguimiento de salud infantil de enfermería. La enfermera rural abarca todas estas actividades y tareas que realizan el resto de enfermeras del ámbito urbano. También tenemos que hacer las agendas dispensarizadas. ¿Qué es una agenda dispensarizada? Pues una agenda que no es nominativa.
donde se citan, son actividades realizadas por varios profesionales donde se citan usuarios de diferentes cupos. A nivel rural son muy reducidas porque solamente se atiende a un cupo. Esto es un ejemplo de la agenda dispensarizada en ámbito rural, donde tenemos la agenda de vacunación COVID, seguimiento COVID, vacuna del virus del papiloma humano y la campaña de la vacunación de la gripe. Decir que todas estas agendas tienen acceso externo a Salud Responde y pueden citar directamente. Y en el ámbito urbano las agendas son más extensas, las agendas dispensarizadas. Tenemos la consulta de acogida de enfermería, cirugía menor, ecografía, retinografía, diagnóstico precoz de cáncer de colon, vacuna del virus del papiloma humano, vacunación COVID, vacunación gripe, más. Todo consultorio rural debe de tener acceso para poder citar en atención hospitalaria y en el centro de salud de referencia de donde pertenece. ¿Dónde puede citar? Pues en atención hospitalaria tenemos que tener acceso para poder citar en el servicio de laboratorio. ¿Para qué? Pues para aquellas solicitudes de peticiones de analítica de estación hospitalaria, la sobrecarga oral de glucosa de las gestantes, la analítica de extracción dificultosa de adultos, también con el servicio de pediatría para la analítica de extracción dificultosa de niños. Importante tener acceso a citar en nuestro centro de salud de referente para poder derivar a algunos usuarios de nuestro pueblo a nuestro centro de referente porque allí no tenemos esa agenda. Podemos citarlo en agendas dispensarizadas, por ejemplo. Si yo estoy pasando consulta a un paciente diabético y yo le solicito su retinografía, le entrego su consentimiento informado, el usuario se debe de ir de la consulta con su cita de retinografía. Pues el enfermero accede a su centro referente, a las agendas dispensarizadas y le asigna su cita en un acto único, ¿vale? También podemos derivar algunos usuarios que lo requieran, pues al enfermero gestor de casos, a la trabajadora social o al terapeuta ocupacional si hay, porque hay que decir que en nuestra área de gestión tenemos una terapeuta ocupacional de primaria que solamente pasa en Órgiva y Motril. ¿Proyecto de interés? Pues actualmente se está trabajando en la derivación a la enfermera de práctica avanzada de ostomía y de heridas crónicas. Con esta actividad vamos a aumentar la resolución de las demandas que nos surjan en este pueblo con un enfermero referente y capacitado para ello. También decir que próximamente pues, también se va a unir a este grupo pues, la enfermera de práctica avanzada de diabetes. Las agendas. Toda agenda, aparte de estar súper bien configurada, debe de ser capaz de poder citar, registrar toda la actividad que yo realizo diariamente. Entonces, el horario hay que tenerlo muy en cuenta. No puede haber solapamiento de horario, de agendas, entre 2 o 3 pueblos a pasar consulta. Hay que tener en cuenta también el tiempo de desplazamiento y también hay que configurarla según el tipo de población y patología. ¿Por qué? En las zonas rurales la población está más envejecida. Hay personas más dependientes que necesitan seguimiento y atención domiciliaria. Entonces, las agendas deben de estar estructuradas también dependiendo de ese número de usuarios que tengamos. En el extremo opuesto, pues están la población infantil y las gestantes, es menor. Pues entonces, esas agendas deben de estar estructuradas con menor cadencia. Y 5 minutos. Yo termino. Y con esto termino, esta es la última. Aquí os voy a poner un ejemplo de cómo configurar una agenda de citología en el ámbito urbano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues captar y realizar citologías a las mujeres de 24 a 65 años cada 2 años. ¿Cuál es el objetivo?
que a mí me van a pedir? Pues mínimo tienes que hacer el 20%. Pues ya está. Si a mí me dicen que tengo 200 mujeres, pues el 20%, 40. ¿Que tengo que realizar en un año? Pues entonces yo lo voy a calcular en 10 meses, porque voy a quitar el mes de vacaciones y el mes de Navidad, que hay muy pocos días hábiles, que nos salen 4 citologías al mes. A la semana 1. Si todos pusiéramos de nuestra parte y tuviésemos una configuración de agendas, sería un objetivo fácil de cumplir. También, pues el mismo día que realizamos las agendas de citología, aprovechamos el momento y hacemos la planificación familiar de enfermería. Y en un mismo acto único atiendes a la mujer de bien. Bueno, he sido muy rápida, pero espero que haya gustado. Bueno, muy buenas tardes. Me llamo Laura Alonso López. En el título pone fisioterapeuta, pero como bien sabéis algunos de vosotros, hace 20 años que elegí la profesión más bonita del mundo, que es la enfermería, y como sentía que me faltaba algo, dije, voy a estudiar fisioterapia. Y 6 años después, desde hace 14 años, pues soy enfermera y fisioterapeuta. He trabajado en 90 pueblos de la provincia de Almería, 90, desde Topares hasta Huayno, y creo que soy una sanitaria rural y feliz. Y por eso, a toda la práctica sanitaria que hago, y ahora desde la Dirección de Enfermería del Distrito Poniente, pues intento ponerle esa mezcla explosiva que siempre funciona. Agradezco la invitación a Isma, pero sobre todo agradezco que en esta mesa se tenga en cuenta a un perfil profesional que tiene mucho que aportar en este momento en la gestión de agenda, en la gestión de equipos, en la continuidad asistencial y en el día a día del paciente, que es el fisioterapeuta. Cuando recibí el ofrecimiento, 19 de julio de 2023, miércoles 3 de la tarde, 40 grados, dije que sí. Igual hoy hubiera dicho que no, pero con el calor dije, Isma, sí. Y se me pasaron por la cabeza infinidad de ideas que cuento. Y pues un poco los puntos que voy a tratar. De la cartera de servicios, de las aplicaciones con las que nosotros gestionamos nuestros pacientes, cómo nutrimos nuestras agendas, qué inversiones hemos utilizado para intentar optimizar al máximo nuestros recursos, qué formación estamos utilizando y qué protocolos normalizados de trabajo en coordinación con nuestro hospital utilizamos para tener una mejor continuidad asistencial. Nuestro entorno, pues creo que es bastante conocido, provincia de Almería, somos vecinos del área sur de Granada, tenemos 5 zonas básicas de salud, es un distrito rural pero con población de un distrito urbano, 297.000 habitantes, 5 salas de fisioterapia, no tenemos unidad móvil y actualmente contamos con 16 fisioterapeutas. Ahí tengo la población que abarca cada una de las salas con el reparto de recursos humanos que tenemos en cada una de ellas. Este reparto está en función de la longitudinalidad que tenemos que dar a esos pacientes y de la continuidad asistencial. Mi objetivo en este último año ha sido de que en cada una de las salas pudiéramos tener asistencia de mañana y de tarde para dar una mayor accesibilidad a los pacientes. Todavía nos falta la sala de Berja, que estamos en ello, y en función de los pacientes que tenemos también derivados de las salas de Hospital de Poniente. O amplío la perspectiva, no quiero vender nuestro mar de plástico, pero sí que quiero que con el pensamiento de la patología que ve un fisioterapeuta, os imaginéis debajo de esos plásticos 200 ortofrutícolas que tenemos. Tenemos un aumento de prevalencia en tendinitis, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia y un aumento de pacientes en nuestras consultas médicas, un aumento de pacientes en las consultas de rehabilitación y traumatología, con lo que conlleva una mayor optimización de los recursos que tenemos. Antes de entrar en materia, quiero presentaros aquí tengo solo 12, a mis 16 valientes. Yo hoy soy la voz de mis fisioterapeutas, ellos son los que cada día tratan con los pacientes y yo lo único que hago es intentar
mejorar su calidad asistencial porque va a repercutir en la del paciente. ¿Qué es la fisioterapia? Pues bien, si nos vamos a la definición pura y dura de la OMS, nos dice que es el arte y la ciencia del tratamiento por medio de ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Incluye ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y la fuerza muscular, pruebas para determinar la capacidad funcional, amplitud del movimiento articular y medidas de capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución. La definición de servicios de rehabilitación y fisioterapia en atención primaria nos dice que es un dispositivo que engloba atención rehabilitadora y fisioterapéutica a pacientes con déficits funcionales con posibilidad de recuperación total o parcial y a pacientes discapacitados físicos para mejorar su capacidad funcional de forma compensatoria, en sala o en domicilio, y ofertando apoyo a las familias. Si analizamos lo que nos dice la definición, tenemos la población diana a la que vamos a atender y la cartera de servicios. Esto es la atención que va a prestar un fisioterapeuta. Si tenemos un paciente que hemos derivado una vez al tratamiento, ha realizado su tratamiento, ha realizado las sesiones correspondientes, no caben nuevas y nuevas derivaciones por el mismo motivo a esta patología, porque al final vamos a estar quitando la oportunidad a otro paciente que sí que tiene criterios de inclusión en ese momento. ¿Qué cartera de servicios tiene la fisioterapia de atención primaria? Pues bueno, nos regimos por la guía de procedimientos publicada en el año 2003, en el que nos entra la población diana, cartera de servicios, qué tratamientos individuales y grupales se realizan en la sala, y esta guía se revisa en el año 2005 estableciendo protocolos de actuación conjunta para la patología del aparato locomotor. Me detengo en una página de la guía que es donde se estructuran las agendas de fisioterapia. ¿Qué nos dice la organización funcional de los equipos de fisioterapia? Que tenemos que tener una continuidad asistencial con el equipo de rehabilitación de nuestro hospital de referencia, presencial o telefónica. La organización asistencial nos dice que tenemos que tener 20 minutos para el tratamiento individual, 60 minutos para el grupal y 10 pacientes por tratamiento grupal. Que en la atención domiciliaria tenemos que dedicar 10 minutos de crona. ¿Cómo organizamos la agenda en jornada laboral? 5 horas de tratamiento efectivo, 1 hora para formación y 1 hora para trabajo administrativo. De esas horas de tratamiento efectivo, 1 sería para tratamiento domiciliario, 1 tratamiento grupal, y de las 3 horas de tratamiento efectivo individual tendríamos que dedicar 20 minutos a cada paciente. Cuando hacemos las cuentas nos sale que diariamente tenemos que tratar una media de 9 pacientes según lo que nos dice la guía de procedimientos. Datos actualmente de Infoweb nos dicen que estamos tratando una media de 13 pacientes en Andalucía y una media de 14 pacientes en Distrito Poniente. Según se hace el volcado de datos, que como bien ha explicado la compañera Cristina, el volcado que hacemos de los datos de Diraya. Pues bien, esta es la configuración de una agenda tipo de fisioterapia en la que tenemos, en la que está personalizada, y dentro de cada personalización tenemos agenda, actividad-tarea, consultas telefónicas, primeras consultas de fisioterapia, consultas de seguimiento de fisioterapia, visitas domiciliarias y programadas de grupo. Los fisioterapeutas del Distrito Sanitario Poniente reciben pacientes tanto derivados de atención primaria como de derivación hospitalaria. Por ello, tenemos duplicada la actividad-tarea para que los pacientes puedan ser atendidos, tanto los que vienen derivados del hospital como los derivados de atención primaria. Pero, ¿cómo nutrimos nosotros nuestras agendas? Porque si estamos hablando que el fisioterapeuta tiene 1 hora para hacer la administrativa, tiene que citar a los pacientes, pues bien, desde el año 2017 el Distrito Poniente utiliza una aplicación de sistema de agenda propia, de citación de pacientes. Es el mismo modelo de configuración que utilizan los informáticos en el que generaron la aplicación de heridas crónicas, que se inició en el Distrito Poniente y ahora la tenéis exportada a todos los puntos de Andalucía,
lo tenemos alojado en el botón rojo y cuando un profesional de atención primaria quiere derivar a un paciente a el fisioterapeuta, profesional, médico, enfermero de enlace, entra dentro del botón rojo, seguimiento paciente y introduce la derivación que quiere realizar. Por otro lado, Hospital de Poniente tiene su aplicación propia que se llama Fénix, por la que por ahí se introducen los pacientes que tienen que ir derivados a la sala. Aquí os presento a nuestros informáticos, ellos son los que la han generado y bueno, pues ahí en la pizarra tenemos otra que está a punto de salir, que es una aplicación de reparto de incidencias de guardia, que también nos va a hacer más eficaz, más eficiente nuestra asistencia. Os presento un ejemplo de lo que nosotros vemos en nuestra aplicación. Por ejemplo, en la sala de ADRA actualmente tenemos en lista de espera pendiente de cita 6 casulitis adhesivas y podemos ver que el paciente que más tiempo lleva esperando pues lleva desde el 25 de julio. Pero cuando entramos donde pone abrir a ese paciente, posiblemente ese paciente o ha rechazado la primera cita que le han mandado o en ese momento no le venía bien. Podemos ver un seguimiento de lo que está pasando con los pacientes que están en lista de espera y en qué situación están. Además, en esta aplicación se puede registrar, perfectamente se va haciendo el seguimiento. Por lo tanto, después se traslada a la historia de Diraya, que como sabemos la historia es del paciente y sus datos tienen que estar ahí. Pero para nosotros es más cómodo gestionar la agenda desde esta aplicación, al igual que los pacientes que nos vienen derivados del Hospital de Poniente. Por ejemplo, por dar un dato, desde junio del 2017 hemos resuelto desde la aplicación 2.732 solicitudes a una media de 20 citas, porque serían solicitudes grupales e individuales, 54.640 citas desde julio de 2017. Aquí enseño una representación de datos de la lista de espera de tratamiento individual, lista de espera de tratamiento grupal y alta de pacientes en tratamiento individual y grupal que hemos tenido desde esa fecha. Lista de espera de tratamientos individuales que estamos viendo ahora mismo derivados desde atención primaria, calcificación de hombro, casulitis adhesiva, epicondilitis, E15 y lista de espera tratamiento grupal, tendinitis, lumbalgias y cervicalgia. Si el médico o enfermero u otro profesional quiere derivar a alguna otra patología o quiere consultar por otro problema con su fisioterapeuta de referencia de sala, en la misma aplicación introduce el problema, la patología más similar y le pone el motivo por el que quiere tratar. Esta es la aplicación Fénix por la que nos vienen derivados los pacientes desde atención hospitalaria y tiene pues, el mismo formato de trabajo. Aparte de estas aplicaciones que nos facilitan bastante la vida, las claves que nosotros hemos invertido en estos 2 últimos años para optimizar agendas es la de tener una total continuidad asistencial con nuestro hospital de referencia y con el servicio de rehabilitación. Por ello, desde la Dirección Médica del Distrito Sanitario Poniente, junto con los directores médicos y con los referentes de cada centro, pues ahora mismo tenemos un grupo de trabajo en el que optimizamos las derivaciones de pacientes que van al hospital. Porque en este análisis previo hemos detectado que tenemos pacientes que se derivan a sala de fisioterapia, derivados a trauma y derivados a rehabilitación. Porque actualmente tener 2 historias de salud digital distintas, pues algunas derivaciones se nos escapan. De esta manera y trabajando todos en continuidad asistencial, pues optimizamos y hacemos nuestra asistencia más accesible. ¿Cómo apostamos por la eficiencia? Pues mejorando la formación, la docencia y la investigación de nuestros profesionales. Hemos conseguido un P3 para los fisioterapeutas para que sean profesores asociados de los alumnos en práctica. Las sesiones clínicas, todos estos protocolos de trabajo se imparten en los centros semanalmente
para que todas las mejoras las conozcan los médicos y enfermeros de cada centro. Formación externa específica, como por ejemplo la técnica EPI, que la estamos implementando ahora en la sala, pues han recibido su formación externa específica porque era necesaria, porque nos va a hacer ver más pacientes en menos tiempo con mejores resultados de dolor. Nuestro plan formativo cada vez más impulsa por la apuesta de la formación en fisioterapia. Este año hemos impartido vendaje funcional, punción seca y ecografía y neuromodulación. Publicaciones en Q2, tenemos fisioterapeutas e investigadores, tenemos fisioterapeutas acreditados, el distrito impulsa porque publiquen y porque se acrediten, y este año hemos presentado 2 proyectos. Lo voy a poner aquí. Hemos presentado 2 proyectos a convocatoria e innovación del ámbito de la atención primaria, que ahora mismo están pendientes de la última fase. Aquí os presento a Paqui Gamis. Para mí es un orgullo porque es la primera fisioterapeuta doctora cum laude y para mí es un orgullo. Y ella pues mañana va a liderar la noche de los investigadores con un taller de escoliosis en la provincia de Almería. Mi apuesta por la eficiencia, pues las inversiones, la pela, aquí es muy importante. Cuanto menos gastes y más rentabilidad es, muchísimo mejor. ¿Qué hice? Pues reunirme con ellos y ver qué aparatos podemos comprar o en qué material podemos invertir para que el paciente tenga menos días de tratamiento y se vaya mejor, no tenga que volver dentro de un mes porque su dolor o su patología ha revertido. Pues estamos utilizando técnicas de punción seca, hemos mejorado los vendajes. Para este año que nos incorporaran a Siglo, el tape y el pre-tape, no estaba en ningún catálogo o sea, estaba en el catálogo, pero no estaba incorporado a ningún centro de Andalucía. Y todo eso son mejoras que al final repercuten en que el paciente antes se iba al final del tratamiento con una escala EVA de 7 y ahora te dice que en un 2 o un 3. Entonces garantizas que ese paciente dentro de un mes pensamos que no va a volver diciendo que le duele lo mismo. Y bueno, pero la apuesta estrella no puede ser otra que esta. Sin los 570 recursos que nos ha puesto nuestra consejera en la sala de fisioterapia, sería muy difícil poder invertir en formación y poder invertir en mejora de la asistencia. Así que yo creo que esto se merece un aplauso, de verdad. Y bueno, aquí la crítica, porque si todo es bueno no crecemos. Hay que revisar, en nuestra opinión, hay que revisar y actualizar la guía de procedimientos de rehabilitación publicada desde el año 2003, porque se pueden realizar muchas mejoras. Posibilidad de aumentar unidades móviles. Contamos actualmente con 11 unidades móviles de fisioterapia desde el 2017 y, como sabemos, la tendencia de la atención sanitaria, sobre todo en zonas rurales, va al domicilio. Perfil finalista en atención primaria con protocolos consensuados de trabajo. Tenemos profesionales muy capacitados que pueden resolver muchos problemas y facilitar la asistencia. Apostar por una aplicación macro de citación de pacientes. Incluir test diagnósticos de fisioterapia en Diraya. Pero lo más importante es invertir en activos en salud. ¿Por qué? Porque con el ejercicio físico, con los consejos que también puede dar un fisioterapeuta trabajando en promoción de la salud, reducimos la obesidad, reducimos los costes en intervenciones quirúrgicas, en traumatología y en prescripciones médicas. Y bueno, un poco de Homer y mi agradecimiento. Y bueno, decir que soy la enfermera de Pitres, que está aquí 5 kilómetros y que lo mismo a la vuelta me quedo, visto, lo bien que ha contado Isabel, lo bien que ha estado aquí en la Alpujarra. Muy bien. Pues muchas gracias a Cristina, a Isabel, a Encarnación y a Laura. Y ahora, pues bueno, tenemos unos minutitos para que haya un poco de debate, ¿no? Para que hagáis las preguntas que consideréis o que hayáis pensado que podéis hacer.
Así que si alguien quiere comenzar haciendo alguna pregunta, pues ahí está Tachi con el micro, por si alguien quiere preguntar algo. Ahora seguro que sí se me oye. Muchas gracias a los ponentes. La verdad es que he venido con mucho interés desde Huelva para escuchar toda esta jornada de salud rural y quería comentar un aspecto que en nuestra zona suele estar dándonos algunos problemas y que habéis comentado de pasada en alguna de las ponencias y contar un poco nuestra experiencia, ¿no? Habéis hablado de que uno de los problemas de las zonas rurales es tener que compartir diferentes consultas en el mismo horario de jornada, ¿no? Habéis llegado a hablar incluso de algún médico o enfermera que pasa en 3 consultorios distintos, ¿no? No es mi caso. En nuestro caso tenemos varios consultorios que se comparten, 2, y se desplaza el médico de un lado a otro y la enfermera. Entonces, bueno, por razones de la escasez de profesionales que tenemos, hemos pasado a una fase en la que nos hemos visto obligados a tomar una decisión con respecto a ese tipo de cupos, que son cupos compartidos, pero intentar pasar un día en un sitio, otro día en otro, con lo cual eliminamos el tiempo de desplazamiento, los problemas de seguridad en el desplazamiento, pero que a su vez tiene, como bien saben mi delegada, tiene problemas a nivel municipal, porque claro, los ayuntamientos lo que quieren es tener al médico allí por lo menos un par de horitas que lo puedan tocar, aunque luego el resto de la mañana no esté ahí. ¿Qué pensáis de este modelo? ¿Lo habéis utilizado? A nosotros nos está yendo bien y creemos que aporta más beneficios que los posibles perjuicios que puede tener. Vale. En nuestra área, dependiendo de la dispersión geográfica que haya entre los centros de visita, tenemos ese modelo también implantado. Todo depende del cupo que tenga esa clave y de la distancia que haya entre los consultorios. Hay veces que sí que ocurre que en unas claves tenemos que visitar 2 días, 2 días y 2 días, o un día para uno, un día para otro. Todo depende de dónde estén situados estratégicamente los consultorios y de la población que haya escrito ese cupo. En nuestra área tenemos las 2 versiones, tanto que pueden pasar el mismo médico en 2 o 3 consultorios el mismo día o cada día en uno diferente. Todo depende de la población y de la distancia que haya entre los consultorios. ¿No hay ninguna otra pregunta? Yo quería preguntaros, ¿vosotros cuál creéis que es el cambio o la mejora en la gestión de la agenda que los profesionales esperan más como agua de mayo? ¿Qué es lo que, si tuvieran que elegir una cosa, cuál elegirían que mejorásemos en un primer momento? Coge el micro. Arriba. Sinceramente, creo que quizá en el entorno rural lo que pasa es que da la sensación que en el entorno rural hay mucho más tranquilo, pero el tiempo hay días que falta. Pero creo que lo que todo profesional sanitario demanda hoy día en su agenda o en su atención es tiempo para dar una mejor calidad asistencial, creo. No sé si mi compañera opinará, no sé si el resto de personas opinarán otra cosa. Lo que hablábamos, pues compartir el tiempo pues para adecuarlo a las necesidades de tu población. Sí que es verdad que la agenda en el medio rural no quiere decir, como algunos a lo mejor pueden pensar, que tienen menos trabajo o que le ocupan menos tiempo el trabajo, que no. Lo que pasa es que te lo organizas pues de otra manera, en función a las necesidades de tu población, de tu cupo. Pero sí que es verdad que para mí, desde mi punto de vista, mi experiencia, sí es un lujo el poder organizarte tú un poco más la agenda, que a lo mejor en un entorno más urbano que tiene otra presión asistencial, pero no que obviamente se trabaje menos, no, se trabaja de otra manera. Quizás una de las dificultades que tienen las agendas es que no nos permite, o sea, los sistemas de información no nos permiten medir esos detalles, ¿no? O sea, la forma de medir es homogénea,
y lo habéis puesto en evidencia, ¿no? Habéis comentado que no es igual un entorno rural que un entorno urbano. En cuanto a los objetivos del contrato programa, ese problema vosotros consideráis que lo solventáis gestionando bien la dificultad que tiene definir bien cada tarea para que cuente, o pensáis que eso puede influir a la hora de conseguir los objetivos. He visto que tenéis identificado cuál es el problema, ¿no? Pero ¿se solventa eso o pensáis que eso en algunos centros puede ser una dificultad porque no todo el mundo sabe gestionarlo de una manera correcta? Bueno, yo creo que aquí el papel... Hacia arriba. Creo que las agendas tienen que estar bien configuradas siempre para conseguir los objetivos que tenemos pautados en el contrato programa, ¿vale? Entonces, ellos, nuestros coordinadores y cargos superiores responsables de agenda, tienen que estar pendientes de que esas agendas estén correctamente configuradas, porque yo puedo crear una agenda muy bien configurada como la que yo te he puesto de citología, pero también tiene que haber un mando superior al enfermero controlando esas agendas, que se estén ocupando esas agendas, porque yo me puedo programar una citología a la semana, pero si yo no hago ninguna citología, ese hueco no se ocupa, no se consigue ese objetivo. Pues entonces, con los diferentes objetivos que tenemos en contrato, pues tenemos que acondicionar y estructurar nuestra agenda. Si yo tengo una población, bueno, en la zona urbana, en los pueblos, tienen menos crónicos complejos. Pues a lo mejor esas agendas pues tienen que estar en menor cadencia. Si yo tengo 40, 50 crónicos complejos, mi agenda debe de estar configurada para que yo pueda citar y pueda atender a esos usuarios. Y para aquellos que no lo ven, que sepan contra que tengo aquí un hueco de crónico complejo, que tengo que hacerlo. Regina. Hola, buenas tardes. Bueno, yo ahora lo voy a ver desde una parte muy diferente a vosotros. Yo soy la delegada de salud de Sevilla. En primer lugar, quiero darle las gracias a los gerentes, a todos, ¿no? Porque le damos mucha lata con el tema de la agenda. Continuamente recibimos llamadas de alcaldes que no hay disponibilidad de citas, que no hay agenda. Y es verdad que nos encontramos en situaciones que es que no me acuerdo quién era lo que lo ha explicado, el tema de la agenda, los colores, el gris, agenda reservada. Que no se debe tener agenda reservada, soy de la misma opinión que tú. Pero muchas veces nos encontramos, te voy a poner un ejemplo reciente, un municipio, 9 claves médicas, 8 claves médicas, 4 de baja, 2 de vacaciones y tengo 2 médicos. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis? ¿O cómo nos podemos organizar entre todos de forma que no genere esa petición continua por parte de los pacientes de cita, o genere que los pacientes se van a coger cita a las 7 de la mañana, mañana me voy más temprano, me voy a las 6 porque a las 7 no he tenido, y eso es una cosa que es un problema que sabemos que nos lo encontramos bastante ácido. Entonces, de verdad que es una cosa que le doy 1000 vueltas a la cabeza, lo saben mis gerentes, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo hacemos entre todos? ¿Cómo os podemos ayudar como delegados a vosotros y cómo nosotros nos podéis ayudar a nosotros como delegados? Informáticamente te diría que creando agendas de reparto. Pero claro, me estás diciendo que estás diciendo que es un centro con 9 claves. Entonces, 8 o 9 claves. Es prácticamente un centro de salud, no es un centro local ni auxiliar. Con lo cual, un centro que de 9 claves, la mitad está de baja o no puede atender sus consultas, algo pasa ahí también. Si no puedes poner dispositivos de apoyo que te cubran esas consultas. Entonces, tienes 2 opciones: o poner agenda de reparto o intentar cerrar una consulta de otro sitio, poner una agenda de reparto en esa para cubrir ese centro tan grande. Informáticamente esa es la única solución.
Pero bueno, es importante que pensemos que la población pertenece a la zona básica, que los demás también pueden contribuir a solucionar ese problema de alguna o de otra manera, unas veces desplazándose con la polémica que se puede suponer y escucho el barullo, y otras veces puede ser agenda telefónica, que no tienes que, como el teléfono no te tienes que sentar en el mismo pueblo, pues sí podemos colaborar con el que tiene dificultades. En eso tenemos que ser solidarios, porque el azar hace que a veces, el azar y las circunstancias, hace a veces que todos los profesionales falten en el mismo centro. Entonces el ciudadano desde luego no tiene culpa de nuestras dificultades, ni nosotros tenemos culpa tampoco de que esas cosas sucedan, ¿no? Pero un poco tenemos que ser solidarios en eso, porque no podemos pensar que nuestros pacientes son solo los 1.400 de media que tenemos en el cupo, ¿no? Son todos los de la zona básica y diría que todos los del sistema, ¿no? En la medida en la que podamos colaborar unos con otros, pues tenemos el deber de hacerlo, ¿no? Tenemos el deber de dar la mejor asistencia que podamos dar. Nadie está hablando de hacerlo fuera del horario, ni en unas circunstancias extremas, ¿no? Estamos hablando que dentro de nuestras posibilidades colaboremos para solucionar ese tipo de problemas y es importante el sentido de pertenencia de los profesionales para que cuando suceda una cosa así salga de ellos también poner de su parte, ¿no? Si no tenemos sentido de pertenencia, si no hay un buen clima laboral, si no nos sentimos bien en nuestros centros, suceden estas cosas y es mucho más difícil solucionarlas que cuando todo esto está a favor, ¿no? Entonces, bueno, quiero poner eso en valor. Veo otra mano por allí. Farid. Hola, buenas tardes. Daros las gracias a la mesa, a amigas que tengo, conocidas, la verdad que muchas gracias. Mira, yo he trabajado en esta zona mucho tiempo y creo que hay un valor en la rural que lo tenemos que exportar en la urbana, que es justamente la accesibilidad y la humanización. A los pacientes de aquí les da igual consultar al médico que a la enfermera, al primero que pilla. Si están en la calle, le consultan cualquier problema, porque tienen esa cercanía y esa confianza en esa persona. Y creo que eso es lo que tenemos que exportar a las zonas urbanas. Que los pacientes conozcan a su enfermera, conozcan a su médico y que tengan la confianza de preguntar, porque el médico a lo mejor puede estar más colapsado, y que tenga accesibilidad a su enfermera y personalizar absolutamente todo en la medida posible. Que tenga personalización, que si hay una necesidad de una demanda clínica, que puedan consultar indistintamente al médico o a la enfermera, ¿no? Y ese es el valor que yo creo que tiene la zona rural, ¿no? Y nada, yo creo que es lo importante aquí que hay en la rural. Bueno, pues esa es una estupenda reflexión, Farid, es cierto, ¿no? Como la importancia de, ya lo dije en la inauguración de las primeras jornadas de salud rural, ¿no? Que quizás la atención primaria más de verdad es la rural, la muy rural, porque rural no es todo, el rural es todo, pero lo rural, pequeño, es lo que quizás es el mejor modelo de la atención primaria, ¿no? De trabajar en la comunidad, de cercanía, de longitudinalidad, de pasar consulta mirando a la calle y estando en la calle, ¿no? De que la consulta se pasa en el domicilio. Ese es el mejor modelo, ¿no? Mejorando toda otra serie de dificultades, como que todo el equipo no esté en el consultorio local, ¿no? Las dificultades con la agenda, con la citación externa y con la brecha digital. Eso es verdad que es algo que tenemos que mejorar. No sé si hay una última... O cortamos ya, había una mano levantada, cortamos ya, ¿no? Bueno, pues quiero dar muchas gracias a los ponentes y a todos y vamos a pasar a...